Imagina esto, un cirujano oncólogo que cierto día descubre que tiene cáncer terminal y ahora él, que ha tratado miles de casos, se enfrenta a su propia muerte. ¿No es eso trágico? Así somos nosotros muchas veces, expertos en señalar el problema en los demás, pero ciegos a nuestra propia debilidad. Veamos a qué se debe esta situación y cómo evitarla. Cuando oímos sobre crímenes atroces como ser robos descarados, fraudes y abusos que no parecen tener límite ni vergüenza, o delitos incluso dentro de la misma iglesia, usualmente nos escandalizamos y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? ¿Qué le pasa a las personas? Sin embargo, ¿por qué nos sorprende tanto? ¿Por qué nos horroriza escuchar sobre la maldad humana? La razón puede ser que tenemos una comprensión muy errada de la naturaleza humana. No estamos entendiendo quiénes somos realmente. Vivimos en una época que cree ingenuamente en la bondad natural del ser humano. Vemos un vecino que ayuda a una anciana con sus bolsas del supermercado, o vemos a un joven que cede su asiento en el transporte público y decimos, esta persona tiene buen corazón. O, en el fondo, todos somos buenos. Llegamos a pensar equivocadamente que la gran mayoría son gente honrada, gente que solo vive esforzándose para salir adelante. Eso se oye bien, por supuesto, pero en verdad es una mentira y muy peligrosa además. Lo que pasa es que hemos llegado a creer que la maldad es algo que viene de afuera, algo externo, algo que viene por algún motivo fuera de nosotros. Al ver la perversidad a nuestro alrededor, decimos para consolarnos, esto es culpa de la sociedad o es la falta de educación. Pero la Biblia dice algo muy diferente, una verdad que nadie quiere oír. En Marcos 7, 21 al 23, Jesús dijo, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Lo entienden? El problema no viene de fuera. El problema somos nosotros. El mal está dentro de nuestro corazón. Nuestro ser entero está contaminado. Y la maldad que vemos en el mundo es solo una expresión de nuestra perversa condición. Inclusive nuestros actos de bondad, de los que muchas veces presumimos, por lo general son solo una fachada para ocultar nuestras verdaderas intenciones y nuestros deseos corruptos. Jesucristo enseñó que la gente puede hacer buenas obras, acciones aparentemente benévolas, pero con motivaciones corrompidas e intereses oscuros. Por ejemplo, podemos hacer donativos, dar limosnas, orar y ayunar solo para recibir el reconocimiento de los demás o para hacernos una fama de que somos piadosos. Hay quienes hablan muy amablemente solo para ganarse la confianza de los incautos, para luego traicionarlos y abusar de ellos. Pero Dios no puede ser engañado por las apariencias y ve nuestras verdaderas intenciones. Un día Él traerá todo secreto a la luz y hará justicia perfecta. Ahora bien, no podemos arreglar nuestra situación con pequeños cambios o simples ajustes. No, eso sería como intentar curar un cáncer terminal con aspirinas. No es suficiente. Imagínenlo así. La vida de un inconverso es como un edificio en ruinas. No tiene sentido ponerle una nueva fachada porque la estructura completa está inservible. Hay que demoler todo y empezar desde cero. En otras palabras, nuestro corazón sin Cristo necesita ser totalmente desmantelado y reconstruido desde los cimientos.
Se debe atacar la raíz del problema. Así que no se trata solo de mejorar nuestro comportamiento exterior, no. Dios nos llama a hacer algo mucho más radical. Necesitamos morir y nacer de nuevo. Sí, escucharon bien. La única solución es morir. El apóstol Pablo habla de esto sin rodeos en Romanos 6 del 1 al 6, mientras explica lo que es una genuina conversión. Él dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten cómo Pablo enseña que los genuinos cristianos son bautizados en la muerte de Cristo, para vivir una nueva vida en Él. Esta muerte a la que la Biblia se refiere significa abandonar nuestros pecados, abandonar nuestro anterior estilo de vida, nuestras ambiciones egoístas, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra falsa imagen de bondad que teníamos de nosotros mismos. Se trata de renunciar por completo a esa idea de que somos buenos o dignos de recibir algo de Dios. Pablo lo deja claro en Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podríamos decir que solo muriendo podemos realmente vivir. En este sentido, el bautismo cristiano no es una simple ceremonia o un rito de iniciación, no, es una ejecución pública, como las ejecuciones que se hacían antiguamente de los criminales. El bautismo es una declaración de que nuestra antigua vida está muriendo y somos resucitados con Cristo. Es una declaración de que estamos en bancarrota espiritual, en total ruina, y que estamos entregando todo lo que creíamos poseer. Por supuesto, debemos entender que el bautismo no es una promesa de perfección instantánea, sino una rendición total a Cristo. Es declarar ante el mundo: el viejo yo está muerto, lo estoy enterrando aquí y ahora, y desde este momento mi vida será Jesús. La tragedia actual es que muchos se acercan a la fe cristiana con la idea de cambiar simplemente de religión, buscando mejorar su vida. Es decir, para hacer un cambio cosmético y superficial que no toca las profundidades del alma. La gente acude a las iglesias buscando solo una vida más ordenada y algo de paz mental, sin entender el mensaje radical del Evangelio ni experimentar una genuina conversión. Debemos entender que la vida cristiana no es un programa de superación personal, ni tampoco un método para alcanzar la felicidad temporal, el éxito o la prosperidad en esta vida. Es más bien una total regeneración interior, que comienza por reconocer nuestra incapacidad para salvarnos, depender absolutamente de la gracia de Dios, buscar una transformación progresiva y un crecimiento en la santidad, y mantener una relación auténtica y personal con Cristo. Si no hay un genuino arrepentimiento,
No importará cuántas profesiones de fe hagamos, no seremos cristianos auténticos, sino simples inconversos con un disfraz religioso, y la caída es inevitable. La corrupción de un corazón inconverso puede ocultarse muy hábilmente por un tiempo detrás de años de servicio en la iglesia, manifestación de dones espirituales, apariencia de fervor religioso, incluso detrás del desempeño de funciones ministeriales. Pero ninguna de esas cosas garantiza una fe verdadera. ¿Cómo se puede entonces reconocer una verdadera conversión? Pues un cristiano genuino lucha abiertamente contra el pecado, reconociendo su debilidad. En cambio, el falso creyente mantiene una fachada de piedad mientras oculta una vida sin transformación, la cual tarde o temprano saldrá a la luz. Por otra parte, la Biblia enseña que es posible que un genuino creyente caiga de nuevo en su anterior estilo de vida. Una de las razones es el orgullo espiritual, es decir, llegar a creer que uno está por encima de la corrección o convencerse de que es inmune a la tentación. En 1 Corintios 10:12, Pablo advierte, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie se corrompe de la noche a la mañana. La Biblia enseña que el pecado siempre sigue el mismo patrón perverso que nos lleva finalmente a la muerte. Todo comienza con pequeños deslices, coqueteos con el pecado que deberíamos haber evitado y que vamos justificando. Estas acciones que inicialmente parecen inofensivas, con el tiempo se convierten en grandes pecados. Estos pecados se alimentan de pensamientos incorrectos que no son confrontados a tiempo y que hacen nido en nuestra mente, envenenando nuestras decisiones. A medida que estos pensamientos y acciones se acumulan, se convierten en secretos ocultos que no confrontamos, sino que dejamos crecer en la oscuridad sin ser confesados ni corregidos. Finalmente, todo esto culmina en una caída devastadora, donde el pecado se hace evidente y trae consecuencias destructivas. Santiago 1:14-15 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué podemos hacer entonces si nos hemos entregado de nuevo a la maldad que hay en nuestro corazón? Bueno, hay pasos muy concretos que la Biblia enseña. Primero, hay que buscar un arrepentimiento profundo y genuino. Estar dispuestos a confesar nuestros pecados y someternos a la corrección. Entregarnos totalmente a la obra transformadora del Espíritu Santo y comenzar una vigilancia constante y seria contra el pecado, dependiendo diariamente de la gracia de Dios. La lucha contra nuestros deseos y pensamientos pecaminosos nunca termina. Por eso un cristiano debe ser humilde y vigilante, buscando diariamente de la gracia de Dios y una entrega constante a su espíritu, cultivando a diario un temor reverente a Dios. Esto no significa perfección, por supuesto, sino integridad. La vida cristiana no se mide por nunca fallar, sino por cómo respondemos cuando caemos. La gracia de Dios está disponible, pero debemos acercarnos con sinceridad y humildad. En conclusión, el llamado de Jesucristo no es un simple cambio de comportamiento, es un llamado a morir. Jesús no vino para convertirte en una mejor versión de ti mismo, no. Vino para hacerte completamente nuevo. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios no se impresiona con apariencias ni con lo que hacemos en público. Él quiere corazones genuinamente transformados, vidas completamente rendidas a Él en lo íntimo y lo secreto. La pregunta es, ¿estás viviendo una fe superficial que te llevará a la muerte espiritual? ¿O estás experimentando la verdadera transformación que viene de Cristo?